La verdad es que la manera en la que yo defina el liderazgo quizá tampoco es tan importante, porque hubo un hombre que ha partido la historia en dos, llamado Jesús, que él es el que realmente puede definir el verdadero liderazgo. Porque creo que hoy en día estamos en una sociedad que define el liderazgo de manera muy tóxica, como una forma de ejercer poder sobre otros, usarlos como plataforma, mover las masas hacia una dirección para lograr objetivos egoístas. Y sin embargo, en Jesús podemos ver un liderazgo totalmente diferente. Jesús, en un momento cuando los discípulos estaban compitiendo entre ellos, discutiendo acerca de quién era el más importante en el reino de Dios, Jesús los confronta muy fuertemente y les dice: vosotros habéis aprendido muy mal de este sistema del mundo, donde los poderosos ejercen dominio sobre los débiles y se imponen y así lideran de manera egoísta. Pero vosotros no tenéis que liderar así, tenéis que aprender de mí, que siendo el mayor me hice el menor, que siendo el rey me hice esclavo de todos. Y Jesús empezó a definirles el liderazgo a sus discípulos como una manera de servirlos. Es decir, el líder, según Jesús, es el que sirve para que los otros puedan llegar a ser lo que Dios quiere que sean. El líder es un catalizador del propósito de las otras personas. Es el que empuja al otro para que llegue a ser lo que Dios ha pensado que sea. El líder no es el protagonista en realidad. El líder es el catalizador para que los otros vivan su propia historia. Por eso Jesús fue tan buen líder, porque tomó a esos 12 hombres y a muchos otros hombres y mujeres y los empujó hacia su propósito, los entrenó, les dio ejemplo de cómo podían vivir la vida y luego les empujó a que viviesen la vida de esa forma valiente. Y me parece que esa es una buena forma de definir el liderazgo: servir a otros para que otros lleguen a ser lo que Dios quiere que sea. Mira, un día escuché esta frase que Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y me encanta pensar en algo que muchos no piensan acerca de cómo Jesús eligió su equipo de discípulos. Y es que en aquella época, por una cuestión cultural, el rabino, el maestro, normalmente elegía como discípulos a muchachos más jóvenes que él. Y por lo que sabemos en la Biblia, Jesús, cuando inició su ministerio, tenía alrededor de 30 y pocos años. Eso significa que probablemente, lo más seguro, por un contexto cultural, sus discípulos, a los que eligió, eran mucho más jóvenes que él. De hecho, hay un momento en la Biblia donde tienen que pagar un impuesto y parece ser que el único que paga el impuesto es Jesús y Pedro, porque eran mayores de 20 años. Parece que los otros discípulos no pagan impuestos porque en aquella época, si tenías menos de 20 años, no pagabas impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable, escucha, es muy probable que los discípulos que eligió Jesús tuviesen menos de 20 años. Normalmente no nos lo imaginamos así, pero probablemente cuando Jesús eligió a Juan, a Jacobo, a Judas, eran jóvenes, quizá menos de 20 años. Y si no eran tan jóvenes, lo que está claro es que probablemente no superaban los 30. Y Jesús nos enseña que el liderazgo empieza a desarrollarse a edad temprana. Uno tiene que aprender los principios del liderazgo desde la juventud. Como todos estos chicos que probablemente me están viendo a través de la pantalla, son las cosas que aprenden ahora y las decisiones que toman ahora siendo jóvenes las que van a determinar el tipo de líder que van a ser años más adelante. Entonces, Jesús no eligió a gente formada, eligió a gente que tenía potencial para convertirse en personas que siguiesen con la revolución que Jesús comenzó. Pero Jesús invirtió mucho tiempo en ellos, en su formación, los confrontó con las mentiras que tenían en su mente, los empujó a vivir una vida valiente. Y yo quiero decir a los jóvenes que me están escuchando que Jesús sigue haciendo eso. Sigue llamando a la gente que todavía está en proceso,
que son jovencitos, que quizá otros dirían, no están listos. Y obviamente no están listos, pero a Jesús le encanta escoger a este tipo de personas, someterlas a un proceso de formación e impulsarlas hacia sus propósitos. No sé si me estoy explicando. Mira, yo creo que para que Dios nos forme, tenemos que soportar la presión de la formación. Hay algo que se dice de mi generación que a mí me molesta muchísimo, pero tengo que admitir que a veces tienen parte de verdad. Suelen decir de mi generación que somos la generación de cristal, que ante la más mínima presión nos fracturamos emocionalmente, que siempre estamos huyendo de las atmósferas que nos presionan, que somos muy escapistas, que cuando algo se pone demasiado tenso simplemente nos escapamos. Que, por ejemplo, cuando las cosas se ponen difíciles en la universidad, pues salgo de mi carrera y me busco otra. Que si tengo una relación difícil, le hago el vacío a esa persona y me alejo de ella. Que si una relación romántica no está funcionando y las cosas se ponen un poquito complicadas, pues simplemente me busco a otra persona. Creo que tenemos una actitud muy escapista. Y voy a decir algo a todos los jóvenes que me están escuchando. Hay muy poco que Dios pueda hacer con un corazón de cristal. Él necesita que seamos hombres y mujeres con corazones de barro, que Él pueda moldear bajo presión. La Biblia dice no que Dios es cristalero, dice que Dios es alfarero. Y yo no sé si tú has visto trabajar a un alfarero. Toma el barro bruto y salvaje en sus manos y lo empieza a someter bajo presión. Lo quebranta, lo estira, lo aplasta, lo mete en el fuego, en el agua, lo somete a un proceso de modelado. ¿Por qué? Porque quiere tomar ese trozo de barro bruto y salvaje y quiere convertirlo en un utensilio útil, quiere imprimir una imagen en ese trozo de barro y hacer que ese trozo de barro se convierta en un instrumento útil. Y es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere tomar nuestro corazón, que muchas veces es bruto y salvaje, nuestro carácter, que está sin modelar, y lo quiere someter bajo presión. Lo quiere quebrantar, lo quiere aplastar y estirar, meter en el fuego y en el agua. Lo quiere presionar para convertir nuestro corazón bruto y salvaje en un instrumento útil. Quiere imprimir una imagen en nosotros y convertirnos en alguien, en un instrumento útil que Él pueda utilizar. Y la única manera de que esto ocurra es soportando las atmósferas que nos presionan. Porque Dios nos moldea bajo presión. Por eso escaparnos de las situaciones, cuando las situaciones se ponen un poco presionantes, puede ser abortar tu proceso de formación. Y yo quiero decir esto a los jóvenes que me escuchan, que cuando las cosas se ponen difíciles, Dios está haciendo algo en ellos. Cuando se sienten presionados, Dios está haciendo algo en ellos. Y no tenemos que huir de esas situaciones difíciles, tenemos que aprender lecciones de vida, porque Dios nos está formando para ser instrumentos útiles. Tenemos un montón de historias en la Biblia que nos muestran que a Jesús le encanta elegir para sus propósitos a muchachos que todavía están en formación. Hay una historia muy fascinante, en un momento en el que Jesús está dando uno de sus famosos sermones y la gente, aproximadamente unas 5.000 personas, lejos de sus aldeas, estaban escuchando a Jesús y se quedaron sin comida. Empezaron a sentir hambre. Y Jesús, que tenía una mirada compasiva, cuando vio que la multitud tenía hambre, sintió compasión y quiso darles de comer. Y les dijo a los discípulos, hay que dar de comer a esta multitud, tenemos que hacer algo, porque han pasado horas, quizá incluso algunos días, escuchándome y ya no tienen comida, necesitamos darles de comer. Y los discípulos entran en una crisis y dicen, estamos aquí apartados, lejos de la ciudad, no tenemos dónde comprar pan ni
ni peces, no hay manera, no podemos dar de comer a tanta gente. Y de repente, entre la multitud, mientras los discípulos están abrumados por lo difícil de la situación, un muchachito, un jovencito, en vez de abrumarse por lo difícil de la situación, ofreció lo que tenía a Jesús. Tenía apenas unos pocos panes y unos pocos peces. Y le dijo a Jesús, esto es lo que tengo. Y claro, probablemente los discípulos dijeron, bueno, eso es insuficiente. Pero lo que no estaban entendiendo es que lo poco que tenía un muchachito en las manos de Jesús se puede convertir en el alimento de una multitud. Y muchas veces esperamos tener todos los recursos para cambiar las cosas. Pero si estamos esperando a tener todos los recursos para cambiar las cosas, nunca las vamos a cambiar. Yo pienso que lo que tenemos que ofrecerle a Jesús son esos pocos panes y peces que tenemos en nuestras manos. Y decirle, Jesús, esto es lo que yo tengo. Es algo sencillo, es algo pequeño, pero lo pequeño en las manos de Jesús puede hacer grandezas. Cuando hay un muchacho que dice, mira, yo no tengo mucho, pero tengo esta habilidad, y se la entrega a Jesús, con esa pequeña habilidad, Jesús puede hacer cosas importantes. Y yo quiero animar a todos estos jóvenes que dicen, ¿realmente yo voy a poder cambiar Perú? Quizás si ves todos los problemas estructurales que tiene Perú, te abrume como se abrumaron los discípulos al ver una multitud hambrienta. Pero ¿qué tal si somos como ese muchachito que dijo, bueno, yo tengo algo, se lo voy a entregar a Jesús? ¿Y qué tal si nos sorprendemos al ver que Jesús, con lo poquito que le da a un muchacho, puede hacer un cambio? Entonces, no sé, quizá soy muy poético o soy muy utópico, pero la Biblia está llena de historias donde Dios con poco hizo grandezas. Eso es lo que vemos en la Biblia una y otra vez. Entonces vamos a creer en eso. Yo creo que lo único que le ofrecí yo a Dios fue mi disponibilidad absoluta y dejarme modelar por Él, que son las dos cosas que he dicho. Ofrécele a Jesús lo poco que tienes y déjate modelar por Él. Si los que me están escuchando hacen estas dos cosas, Dios ya tiene todo lo que necesita para formar en ti el líder que puede transformar el país de Perú en el nombre de Jesús. Ahora, me preguntas si merece la pena hacerlo a la manera de Jesús y mi respuesta es sí, porque yo puedo observar a lo largo de estos 2000 años cómo se han levantado imperios, se han levantado y han caído, cómo se han levantado movimientos, se han levantado y han caído, cómo se han levantado grandes líderes que parecía que iban a cambiar el mundo, se han levantado y han caído. Pero en estos 2000 años, un líder que nació en un pequeño pueblito llamado Belén, no en una gran capital del Imperio Romano, en un pueblito apartado llamado Belén, que nació en un establo, que durante mucho tiempo fue un sencillo carpintero y que cuando empezó su revolución, nos enseñó que su revolución se trataba de sanar, liberar, alimentar, dar esperanza, y que finalmente nos demostró que las cosas se cambian no con armas de guerra, sino con una cruz donde alguien se sacrifica por amor. Ese líder, mientras todos los demás han caído y han permanecido en el olvido, sigue partiendo la historia en dos. Hoy todavía seguimos nombrando los tiempos como antes y después de Cristo. Ese aparente líder que se nos reveló a nosotros como alguien que servía a los más vulnerables, que daba importancia a los niñitos, que estaba cerca de las viudas, de los enfermos, de los leprosos. Ese líder ha dejado una huella en la historia que aún 2000 años después sigue resonando. Ese líder todavía sigue cambiando la vida de personas, aún 2000 años después.
Entonces, si me preguntas si merece la pena hacerlo al estilo de Jesús, creo que no hay otra manera de hacer realmente algo que trascienda en el tiempo, porque el único que ha trascendido ha sido Jesús. Todo lo demás, todos los demás movimientos, todos los demás imperios han caído, han desaparecido, se han convertido en una sombra de lo que fueron, pero el movimiento de Jesús no solo ha permanecido, sino que sigue creciendo de manera imparable y está sacudiendo el mundo. Ese movimiento, el movimiento de Jesús, hizo que la esclavitud fuese abolida en muchos lugares, que se creasen universidades, que se creasen orfanatos y hospitales. Ese movimiento de Jesús hizo que hombres y mujeres fuesen tratados por igual. Ese movimiento cambió sociedades, liberó mentes, dio esperanza. Entonces, si me preguntas si realmente existe un mejor modelo, no lo hay. Jesús es el mejor modelo. Y creo que habría que ser muy iluso para creer que vas a aprender más de liderazgo leyendo un libro de coaching o un libro acerca de, no sé, de Steve Jobs, con todo mi respeto, en vez de aprender de la historia de Jesús. Porque finalmente Jesús ha dejado una huella en la historia que jamás será borrada. Entonces, creo que merece la pena seguir el ejemplo de Jesús. Bueno, y en este tiempo que tú has ido desarrollando ministerio, influencia, liderazgo, ¿cuál ha sido una de las batallas más difíciles que te ha tocado lidiar, con la que has tenido que quizás que luchar? Porque de repente a estos jóvenes les va a tocar luchar con algo parecido. ¿Y cómo poder superar estas batallas? Mira, yo creo que una de las grandes batallas en nuestro corazón cuando somos jóvenes es nuestro deseo de ser aceptados, de entrar en el molde, de que la gente nos apruebe, nos valide, al precio que sea, incluso a veces vendiendo nuestros principios. Y creo que esa es la gran prueba que muchos jóvenes van a tener en este momento. Ser un líder significa seguir a veces un camino poco transitado. Y es fácil ir por el camino ancho, pero Jesús nos está llamando a ir por el camino estrecho. El camino estrecho es un camino de principios, de valores, de verdades que no son cómodas. Pero la gran tentación es que por ser aceptado por el grupo, dejemos de alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros y hacernos uno más y perdernos en la masa, cuando liderazgo, según el estilo de Jesús, es atreverse a ser un poquito diferente. Entonces quiero desafiar a esos jóvenes, porque yo durante mucho tiempo fui tentado a ser uno más como todos los demás, a perderme entre la masa, a ser aceptado a precio incluso de vender mis principios. Pero un día tomé una decisión, que fue que merecía la pena seguir el camino de Jesús, aunque eso a veces me pusiese en problemas, aunque no le gustase a todo el mundo. Y creo que a día de hoy, mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber seguido el camino más estrecho, porque creo que al final este mundo está buscando a gente que se atrevan a ir por donde otros no están yendo y que les digan desde el otro lado: «Hey, venid aquí, aquí se está mejor, hay algo especial en este lado, yo he ido hasta aquí, venid conmigo». Y quiero desafiar a los jóvenes a atreverse a seguir ese camino, desconocido a veces, pero es el camino de Jesús, que nos invita y nos dice: venid conmigo, venid conmigo.